Somos una compañía farmacéutica de cannabis medicinal, constituida desde el año 2014. Nos encargamos de manufacturar y comercializar fórmulas magistrales de cannabis medicinal, productos cosméticos y línea veterinaria, con altos estándares de calidad y confiabilidad. Nuestras formulaciones magistrales para humanos y mascotas son prescritas por médicos especialistas para tratar pacientes con dolor y enfermedades como epilepsia, insomnio, ansiedad, artritis, artrosis, fibromialgia, dolor crónico, cáncer, entre otras. Nuestra razón de ser es contribuir al bienestar y la salud de nuestros pacientes, apoyándonos en nuestro equipo técnico y expertos en desarrollo de producto y formulaciones. Somos una empresa que cree en la capacidad de innovación. Contamos con una infraestructura certificada por el INVIMA en BP de fórmulas magistrales, que nos permite garantizar la calidad, seguridad y eficacia de nuestros productos. Contamos con el respaldo de un equipo con talento humano cualificado en todo lo relacionado con desarrollo, investigación y protocolos farmacéuticos de origen natural. Permítenos presentarte qué es la medicina cuántica. Al hablar de cuántica, nos estamos refiriendo a la vibración que producen de manera constante todas las moléculas que forman la célula, el tejido y el órgano. Esto significa que cada órgano debe trabajar en un rango de frecuencia o vibración molecular específico. Tiene la capacidad de medir la frecuencia de cada órgano y compararla con un estándar. Si el órgano que se evalúa no está en el rango de frecuencia correcta, lo más probable es que sufra posteriormente de cambios bioquímicos metabólicos, que afectarán la funcionalidad celular y luego su estructura, provocando los síntomas y los cuadros patológicos mejor conocidos como enfermedades. Se han realizado importantes investigaciones donde se descubre que cada órgano trabaja a cierta frecuencia. Cuando el órgano cambia su frecuencia, se encuentra enfermo. También se descubrió que al restablecer la frecuencia original, induciendo frecuencias adecuadas, con valores específicos, el órgano restablece su condición de salud. Lo anterior es un gran apoyo en cualquier tratamiento médico, de cualquier tipo, homeópata o alópata, ya que 1. Acelera los resultados de un tratamiento médico o natural, haciendo una sinergia. 2. Potencializa las acciones que realizas en pro de tu salud, alimentación, ejercicio, desempeño laboral, suplementos nutricionales, etc. 3. Explora de raíz problemas físicos y emocionales, facilitando soluciones objetivas. En el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Es una conferencia corta, informativa sobre el uso del cannabis en la práctica odontológica. La odontología como ciencia de la salud no es ajena a los tratamientos con cannabis. Las patologías bucodentales o bucomaxilares tienen aplicación en el tratamiento a base de cannabis medicinal. Además, debemos tener en cuenta que estos productos hoy en día vienen siendo muy utilizados en la promoción y en la prevención de la patología bucodental. Miremos estas diapositivas y vamos a entender un poquito este proceso. Vamos a ver aquí, perfecto. Entonces miremos cómo el cannabis tiene múltiples usos en odontología, como componente de enjuagues bucales, soluciones para la desinfección de conductos radiculares, en tratamientos de trastornos de ansiedad, como complemento en terapias oncológicas, como analgésico para atenuar el dolor inflamatorio y el dolor neuropático, como miorrelajante, como condroprotector para los tratamientos de la articulación temporomandibular, para los tratamientos del bruxismo, como osteomodulador para el tratamiento de los componentes o de los tratamientos que involucran el componente óseo, ¿no? La integridad ósea, como la enfermedad periodontal, como la osteoporosis, para la cicatrización ósea, a las fracturas, a las extracciones dentales, a los implantes dentales, y como inmunomodulador para potenciar la terapéutica para tratar patologías autoinmunes como las enfermedades articulares. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, las enfermedades reumáticas. Además, algo muy importante a tener en cuenta es que el tratamiento local con el cannabis es efectivo, bien tolerado por el paciente y con pocos efectos adversos.
Actualmente, en diferentes países del mundo existe una amplia gama de productos en el mercado a base de CBD para la higiene oral, para el tratamiento de patologías ya establecidas como tal. Estos productos incluyen muchas formas de presentación: cápsulas, píldoras, tinturas, aceites, pastas dentales, aerosoles orales, enjuagues bucales y hasta la misma goma de mascar. Es muy importante tener en cuenta toda esta variedad de presentaciones. Estudios recientes demuestran que el cannabis es un bactericida altamente efectivo, sin efectos secundarios evidentes luego de su aplicación a nivel local, y proporciona un potencial terapéutico muy grande en la prevención de la enfermedad periodontal, de la caries dental, de la gingivitis. Miren ahí ustedes van a encontrar las bibliografías en todas las diapositivas, y miren este estudio de Stahl y Vasudevan, donde del año 2020, es un estudio reciente, donde nos muestran las propiedades de todos estos productos en el uso de la patología bucodental. Se puede aplicar diariamente y hasta 3 veces al día con el cepillo dental. Como una crema dental de cualquier tipo, podemos utilizar las cremas a base de cannabis medicinal, en chicles, en colutorios. También se puede agregar el polvo de CBD al polvo de pulido para eliminar la placa bacteriana con aire abrasivo, que lo hacemos muchas veces en el consultorio con el famoso Profillet. Hay estudios que demuestran que de esta forma se elimina más placa bacteriana. Por lo tanto, el cannabis se puede utilizar para el mantenimiento de la higiene bucal y prevenir así las infecciones orales, aprovechando su efecto bactericida, antiinflamatorio, analgésico, osteoprotector y regulador del sistema inmunológico. El sistema endocannabinoide cumple un papel muy importante. Recuerden que está en todas partes. En todo el organismo existen receptores del sistema endocannabinoide y cumple un papel muy importante en el metabolismo del hueso, con una participación activa en la regulación de la osteoclastogénesis durante los procesos de modelación y remodelación ósea, tan necesarios, por ejemplo, en la ortodoncia. Entonces, miren cómo podemos ayudar a través de otro tipo de medicamentos. Sobre todo, hay que tener en cuenta que hay pacientes que no les gusta el medicamento alopático. Y una cosa que nosotros no podemos hacer cuando estamos haciendo un tratamiento, o que no debemos hacer cuando estamos haciendo tratamientos tipo ortodoncia, es inhibir el fenómeno inflamatorio. Hay que aprender a modularlo, porque la inflamación es necesaria para la cicatrización ósea y para ese remodelado óseo, que es lo que nosotros necesitamos en los pacientes con ortodoncia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, entonces encontramos que el cannabis es una herramienta muy útil para tratar patologías como la enfermedad periodontal, la osteoporosis, la enfermedad reumática. ¿Por qué? Por esta importancia en el metabolismo óseo, en el metabolismo del hueso. Es muy importante para todas estas patologías quirúrgicas, traumáticas, para la oseointegración de los implantes dentales, para el paciente de ortodoncia, nuevamente se los digo. Entonces, vamos a tener en cuenta el uso de todos estos productos. Miren, estudios científicos han demostrado la efectividad del cannabis rico en CBD en el tratamiento de defectos óseos, aplicado junto con sustitutos óseos o con plasma rico en plaquetas. Entonces, estos sustitutos óseos que nosotros, si los preparamos con unas preparaciones de CBD, pues nos van a ayudar y los resultados son excelentes. Actualmente, en diferentes países del mundo existe una amplia gama de productos en el mercado a base de CBD para la higiene, para el tratamiento de la patología bucodental ya establecida. Estos productos incluyen cápsulas, píldoras, tinturas, aceites, pastas dentales, como se los dije, gomas de mascar, spray orales. Y estos estudios también demuestran que el cannabis es un bactericida altamente efectivo, sin efectos secundarios evidentes luego de su aplicación local. Y proporciona un potencial terapéutico interesante en la prevención de la caries, de la enfermedad periodontal y de la gingivitis. Ahí están las bibliografías de los diferentes estudios que los debemos tener en cuenta.
Se puede aplicar diariamente y hasta 3 veces al día si es necesario con el cepillado dental o en forma de colutorios, de spray oral, en chicles. Pues es muy importante que lo podemos utilizar en el día a día sin ningún problema. También se agrega al polvo spray, el Profiled ese para las famosas profilaxis, para la higiene oral. Entonces se elimina más placa bacteriana. Por lo tanto, el cannabis se puede utilizar para el mantenimiento de la higiene bucal y prevenir las infecciones orales, aprovechando su efecto bactericida, antiinflamatorio, analgésico, osteoprotector y modulador del sistema inmunológico. Ahora, el sistema endocannabinoide cumple un papel muy importante en el metabolismo óseo, con una participación activa en la regulación de la osteoclastogénesis durante los procesos de modelación y remodelación ósea, procesos tan necesarios en los casos como la ortodoncia, por ejemplo. Entonces, en vez de utilizar inhibidores o antiinflamatorios, utilizamos moduladores, como es el caso de los productos con CBD, que actúan como moduladores, porque si ustedes lo recuerdan, la inflamación es necesaria para la cicatrización celular. Por lo tanto, encontramos en el cannabis una herramienta muy útil para tratar patologías como la enfermedad periodontal, la osteoporosis, la enfermedad reumática, los trastornos de la articulación temporomandibular, las heridas posexodoncia, las heridas quirúrgicas de cualquier tipo, las heridas traumáticas y la osseointegración de todos los procesos de implantes dentales. Muchos estudios científicos están demostrando la efectividad del cannabis rico en CBD en el tratamiento de defectos óseos, aplicado junto a sustitutos óseos, como es el caso del plasma rico en plaquetas. Cualquier tipo de injerto óseo preparado con estos productos a base de CBD van a ser de gran ayuda. Se ha reportado que la anandamida y los receptores CB1 y CB2 están presentes en los tejidos periodontales sanos y que su expresión se incrementa durante la enfermedad periodontal. Esto indica que el sistema endocannabinoide está involucrado en los mecanismos fisiológicos que protegen los tejidos periodontales contra la inflamación excesiva, regulando la respuesta inflamatoria exagerada, además de promover efectos analgésicos y efectos bactericidas. A nivel óseo alveolar, la activación del sistema endocannabinoide vía receptores CB1 y CB2 promueven la osteoprotección regulando la osteoclastogénesis, exacerbada durante la periodontitis, durante la enfermedad periodontal, además de actuar como agente antiinflamatorio y atenuar el deterioro de los tejidos periodontales. De ahí la importancia de este sistema endocannabinoide y de esos receptores CB1 y CB2. Los estudios de Osola y colaboradores, miren que fueron 2012, 2016, 2020, varios estudios, demuestran que la aplicación tópica, gingival e interdental de agonistas de los receptores CB1 y CB2 previenen el desarrollo de la periodontitis experimental en ratas. De allí empiezan ellos a demostrar que en sus experimentos elaborados con ratas empiezan a mirar cómo hay una prevención de la enfermedad periodontal. Mientras que la sobreexpresión, que se sobreexpresa esta enfermedad cuando se aplican antagonistas de CB1 y CB2 por la misma vía tópica. O sea, si nosotros inhibimos estos receptores, hay una sobreexpresión de la enfermedad periodontal. Algo está pasando. Esos son estudios que es muy bueno analizarlos. Entonces, según esto, ¿qué pasa? El cannabis puede ser una opción terapéutica integral, segura y eficaz para reforzar otros tratamientos periodontales. A tener en cuenta este factor. También tiene un impacto muy positivo en el tratamiento de la enfermedad reumática, como la artrosis, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, el lupus, la fibromialgia, entre muchas patologías que, ojo, son muy frecuentes. La fibromialgia, las mialgias son muy frecuentes en el paciente odontológico.
Los síntomas característicos que tienen estas patologías son la presencia de dolor crónico, del componente inflamatorio y del componente inmunitario. Estos tres componentes son comunes en casi todas estas patologías. ¿Qué pasa? Los pacientes con estas patologías presentan manifestaciones orales tales como las ulceraciones, serostomía, procesos cariosos, lesiones de mucosa, reabscisión alveolar, edema glandular, todos muy comunes en este tipo de pacientes. Los síntomas y los signos articulares más comunes son inflamación, dolor articular crónico, limitación funcional de las articulaciones, incluyendo la articulación temporomandibular. Miren, un estudio en pacientes con artritis reumatoidea muestra que el cannabis produjo mejoras significativas en el dolor y la calidad del sueño. El estudio de Blake y colaboradores, estudio realizado en el 2006. Allí encuentran la bibliografía. Entonces, esto es muy importante. En otro estudio también se demostró que el sistema endocannabinoide contribuye al desarrollo embriológico biodinámico, modula la nociocepción, controla la inflamación de los tejidos miofaciales y juega un papel importante en la reorganización miofacial, siendo entonces una herramienta terapéutica a tener en cuenta en patologías con dolor miofacial como la fibromialgia. Con los pacientes con esos trismos, con esos pacientes con esos espasmos, pues es muy bueno tener en cuenta el CBD en este tipo de pacientes. Entonces depende, que la dosis, que es lo que pregunta todo el mundo, eso depende del paciente, del peso, del estilo de vida, de la alimentación que lleve el paciente, pero esos son puntos que se van teniendo en cuenta en el momento en que entremos, por ejemplo, en un taller o en un seminario de cómo se va a aplicar ese CBD, y fuera de eso también los fabricantes, las casas comerciales tienen unas presentaciones y nos hacen unas recomendaciones que son muy importantes a tener en cuenta. Mire, la cirugía sigue siendo un pilar principal del tratamiento de tumores en la cavidad oral, de cualquier tipo de lesión tumoral. La evidencia experimental acumulada durante la última década respalda que los cannabinoides y sus derivados poseen actividad anticancerígena, ya que inducen a la apoptosis de las células tumorales sin dañar las células sanas, evitando la angiogénesis, tan necesaria por las células cancerígenas para multiplicarse. También ayuda a tratar los efectos secundarios de la quimioterapia, disminuyendo el dolor y evitando las náuseas, evitando el vómito. El cannabis confiere múltiples beneficios en el tratamiento del cáncer y por lo tanto su utilización se recomienda como parte de un abordaje oncológico integral, que hace parte también de esa patología bucodental. Miren, el estrés oxidativo, ay Dios mío, vejez, envejecimiento, muerte celular. El estrés oxidativo y las citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis, está directamente involucrado en la destrucción de la mucosa. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa destrucción es un efecto secundario de esa terapia anticancerígena. Eso es normal en este tipo de pacientes. Entonces es muy bueno tener en cuenta que tenemos una herramienta que nos va a ayudar en ese proceso. El control del estrés oxidativo puede prevenir y aliviar la mucositis oral, dadas que ya hay mucha demostración de las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y analgésicas del CBD. El uso del cannabis rico en este compuesto ha sido considerado para la prevención y el tratamiento de la mucositis oral, o esos pacientes que están haciendo alergias o están recibiendo irritación frecuente por las prótesis dentales que se tienen. Ahora, el cannabis es una muy buena alternativa para tratar el dolor y dado que este síntoma es característico de muchas patologías o lesiones bucales, constituye una alternativa interesante a los analgésicos y a los antiinflamatorios. Dolor neuropático. Neuralgia del trigémino, parálisis facial, todo este tipo.
Es un dolor que surge como consecuencia de una lesión que afecta el sistema nervioso, el recorrido de un nervio. El dolor orofacial neuropático se manifiesta como patologías como la neuralgia del trigémino, el síndrome de boca ardiente, el herpes zóster. Los síntomas pueden ser parestesia, dolor espontáneo, punzante, ardor, quemazón, hiperplasia, dolor fulgurante, ese rayo que me cae y me recorre la cara, la mandíbula. Puede ser intermitente, puede ser agudo. Este tipo de dolor viene acompañado de trastornos del sueño y de alteraciones psicológicas. Deprime, ansiedad, el dolor del suicida. Entonces, tenemos que buscar herramientas para este tipo de tratamientos. Los tratamientos actuales tratan el dolor neuropático, se basan en medicamentos de primera línea, antidepresivos, anticonvulsivantes, como la gabapentina, la pregabalina, los opioides. Sin embargo, los pacientes suelen convertirse en refractarios a estos medicamentos, por lo que aumenta la dosificación sin lograr el efecto deseado, proporcionando la manifestación de efectos secundarios no deseados. Al hacer ese efecto refractario, el paciente necesita que se le aumente la dosis y no vamos a lograr el objetivo. Entonces, poco a poco tenemos que ir entendiendo que debemos buscar otras alternativas terapéuticas. La evidencia científica indica que los cannabinoides son útiles en la modulación del dolor, al inhibir la transmisión neuronal en vías del dolor. Mire, Starwoski y Finn en el 2017 nos presentan este estudio. El CBD actúa como neuroprotector y antioxidante, aportando entonces numerosos beneficios en el tratamiento del dolor neuropático. Es seguro, es efectivo y bien tolerado por los pacientes. Actualmente existe una evidencia creciente de que los cannabinoides pueden ser efectivos para aliviar entonces ese dolor neuropático y esa hiperalgesia, esos dolores exagerados. Un estudio clínico retrospectivo que lo estamos viendo allí determinó que el 81% de los pacientes tratados con cannabis informó una mejoría en sus síntomas de neuralgia del trigémino. 81%, una mejoría. El estudio además menciona que el uso tópico de cannabis en pacientes con dolor neuropático posherpético disminuye el dolor y la inflamación, siendo una opción de terapia ayudante, eficaz y bien tolerada para ser considerada para tratar este tipo de patologías. Es muy frecuente, sobre todo en el adulto mayor, ese dolor posherpético, esa culebrilla, como llamamos nosotros. Las cremas con CBD ayudan mucho. La aplicación tópica de este tipo de productos ayuda mucho a los pacientes. O cuando es tomada en gotas según las indicaciones del médico o del fabricante. Además, muchos estudios demuestran la existencia de CBD en las células gustativas, sentido del gusto, lengua. A través de estos receptores del sistema del cannabis, por el sistema endocannabinoide, estos receptores de los cannabinoides repercuten a nivel hipotalámico potenciando los sabores. Entonces, los pacientes que tienen trastornos del gusto también ayuda mucho el cannabis medicinal. Existen receptores de CBD en los labios, las mucosas, los queratinocitos, la epidermis, la dermis, los folículos pilosos, los folículos subsebáceos, todos tienen receptores de cannabinoides. Entonces, podemos suponer que el tratamiento con cannabis puede ser una buena alternativa para el tratamiento de las patologías, actuando como analgésico y antiinflamatorio. Además, regula el apetito, mejora el estado de ánimo y, por consiguiente, la calidad de vida de los pacientes. Todo esto está en los estudios que ustedes ven en las diferentes referencias bibliográficas. Hablemos de la pulpitis, la inflamación del nervio. La pulpitis es la inflamación de la pulpa y su principal sintomatología es el dolor.
Teniendo en cuenta si la pulpitis es reversible o si la pulpitis es irreversible, su tratamiento es mediante la eliminación del tejido necrótico y la curación del tejido dañado. Generalmente los pacientes terminan en endodoncia, ¿no? Pero recuerden, pulpitis irreversible o pulpitis reversible. Eso lo debemos tener en cuenta, sobre todo los odontólogos, ¿no? Entonces muchos requieren el tratamiento endodóntico, pero otros no. Y es más, otros hasta pierden el diente. Hay que hacer la extracción de la pieza dental según la gravedad del daño. Estudios recientes demuestran que el cannabis, miren los estudios, ahí los encuentran, es útil para tratar o prevenir enfermedades asociadas a la pulpa dental, ya que los receptores de los cannabinoides se expresan en el tejido pulpar y en la capa subodontoblastica. Allí encontramos receptores del sistema endocannabinoide que van a actuar con ese CBD, con esos cannabinoides que los vamos a utilizar como sistema terapéutico. Y dadas las propiedades analgésicas, antiinflamatorias y bactericidas del cannabis, este sería muy útil para tratar la inflamación y el dolor relacionado con la pulpitis, mantener la vitalidad de los odontoblastos y actuar oportunamente es muy importante para evitar ese proceso necrótico que nos llevará al tratamiento de conductos o a perder el diente como tal. Entonces, pulpitis reversible, es muy oportuno el cannabinoide, el CBD y sus receptores cannabinoides, pues nos van a ayudar a la mejoría del paciente. Ahora, los trastornos temporomandibulares son grupos de afecciones musculoesqueléticas que afectan a la articulación temporomandibular, a los músculos implicados en la masticación y a las estructuras relacionadas con la ATM. Estos trastornos se manifiestan con dolor en la región temporomandibular, dificultad para abrir la boca, contracturas en los músculos masticatorios, acúfenos, que son esos famosos pitidos o zumbidos a nivel de los oídos, ruidos articulares, bruxismo, cefalea, dolor cervical, el dolor de cuello, el dolor de espalda alta, todos estos factores que son característicos de las disfunciones de la articulación temporomandibular. Pueden ser producidos por múltiples factores, traumatismos faciales, bruxismo, anomalías de la articulación, mala postura, mala oclusión, tantas cosas al dormir, al sentarse, muchas cosas nos pueden producir este tipo de trastornos. El cannabis provee múltiples efectos beneficiosos para los trastornos temporomandibulares, ya que disminuye la acción de los músculos masticatorios y el dolor miofacial, evitando entonces fracturas y abrasiones dentarias producidas por el chasquido, por la crepitación o aún por el mismo bruxismo. Relaja el músculo, produce analgesia a nivel muscular, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Hay que tener en cuenta que todo esto que hemos dicho es una ayuda en el tratamiento odontológico, porque jamás este tipo de medicamentos ni ningún otro va a reemplazar la acción del clínico dental. La ansiedad, el miedo a la odontología. La ansiedad dental es el miedo que sienten los pacientes al dolor anticipado. Ansiedad es vivir en el futuro, ¿no? Lo que condiciona la atención dental, deteriorando la salud bucal. Hay gente que esa ansiedad no los deja y prefieren que se les destruya su dentadura antes que ir donde el odontólogo. Entonces, cuando hay un proceso de deterioro de la salud bucal, pues hay un deterioro de la salud en general. Hay afectaciones en la calidad del sueño, en la autoestima, en las interacciones personales, en las interacciones profesionales. Todo esto tiene consecuencias. El tratamiento para esta ansiedad dental con cannabis aporta alivio y relajación para hacer más amena la atención odontológica. Datos de los eventos, de los efectos ansiolíticos del CBD son muchos. Su administración por vía sublingual antes de la consulta odontológica puede ser un eficaz control de la ansiedad y del dolor dental. Entonces miren que las aplicaciones son en gotas generalmente,
en geles, en spray, en gomas, como ya lo hemos dicho, a nivel local, ¿sí? Es que lo vamos a utilizar nosotros, este cannabis de origen medicinal. Ya creo que es muy importante con esta charla que ustedes hayan entendido que podemos aplicar el cannabis en la práctica odontológica. Voy a dejar de compartir esta presentación en un segundito. Voy a quitar esto de aquí y listo. Entonces vamos a tener en cuenta que es mucho el uso que le podemos dar al cannabis medicinal en la práctica odontológica. Pronto estaremos dándoles informaciones más detalladas de acuerdo a las diferentes patologías. Hasta la próxima.